Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de El Bazar de los Perdidos. Qué gusto verlos otra vez y sé que hay por ahí algunas semanitas en donde no he estado subiendo material pues de lo que ya estábamos un poco acostumbrados, que es el podcast, pero tiene una explicación muy buena y es que justamente comencé un proyecto alterno, igual de difusión filosófica, el cual los invito a que vean. Nos llamamos Los Necios Ilustres. Un colega y yo empezamos esta dinámica para, digamos que, equilibrar un poco, quizás de pronto el hermetismo o el tecnicismo con el que solemos hablar para explicar conductas y cosas de la vida. Y en este lugar de Los Necios Ilustres, pues lo hablamos de una manera más relajada, como más en forma de cotorreo, como algo que bien hablarías en un día de café, en una charla, en cualquier cosa. Entonces los invito a que nos sigan en Los Necios Ilustres y me cuenten si les gusta. Y hoy, pues por supuesto traemos un tema polémico, de moda, interesante. Así que si a ti te gusta el chisme, este es tu lugar. Eres bienvenido a que escuches de qué se trata la tercera mujer. La tercera mujer es un tema del cual yo he hablado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, me parece que no es un tema agotado, que es un tema poco explotado o quizás poco divulgado por conocedores del comportamiento de género, de masa, social, político. Y a mí me parece bien interesante que Shakira haya abierto la pauta para que un sinfín de personas ansiosas como yo hablemos sobre el tema. Así que bienvenido al Bazar de los Perdidos. Este es el tema de hoy. ¿Por qué quise llamar La Tercera Mujer a este póster que creé en donde aparecen famosas importantes y que están en tendencia como Marta, la ex esposa de Johnny Depp, también Karely Ruiz, Shakira por supuesto y Miley Cyrus? ¿Por qué poner a estas mujeres en la portada? ¿Qué tiene que ver el tema de la tercera mujer con ellas? Tiene todo que ver, es absolutamente congruente hablar acerca de ellas y de su vida, no en un son de pues simplemente exponerlas como muchos medios de comunicación lo han hecho, sino que lo hablaremos desde una perspectiva filosófica. Y para ello me voy a apoyar del texto que se titula tal cual, La Tercera Mujer. Es de un filósofo que se llama Gilles Lipovetsky y él nos hace todo un recuento fabuloso, acertado y hasta cierto punto tétrico, donde nos narra estas tres etapas que hasta el momento hemos visualizado y que hemos estudiado. Vamos a hacer un pequeño recorrido en ese sentido para tratar de averiguar con qué se come esto de la tercera mujer y qué tiene que ver Shakira y que pague facturas con el tema de hoy. El tema de la tercera mujer es simplemente la explicación de las etapas de género hemos tenido. El género en esta instancia sociopolítica, cultural, económico también, tiene un peso importante dentro de la sociedad actual. Más allá del morbo, más allá de que si Shakira le escribió una canción a Piqué y Piqué le contestó en un Twitter, y más allá de que Miley Cyrus sacó una canción fabulosa que es una especie de poesía a la superación, al amor propio, y más allá de que la ex esposa de Johnny Depp reconociera públicamente que alardeó y exageró un poco con la situación de su matrimonio, y más allá de que a Marta no le guste que se muestren las latas de la manera que se muestran, Karely Ruiz, más allá de que es una actualmente empresaria de OnlyFans que gana millones y que pues por ahí se han rescatado ciertas labores altruistas de parte de esta mujer, donde ayuda a los más necesitados, donde otorga becas, en donde expone eróticamente su cuerpo y a todos los varones les parece agradable. Sin embargo, hay una contraparte en todas estas historias y la contraparte no es necesariamente una crítica proveniente del varón, sino que es una combinación de los géneros. Entonces, ¿qué tienen de común estas cosas? ¿Qué tienen de común estos comportamientos, estas historias de vida? Pues creo que hay un hilo conductor entre ellas y es que habla acerca del empoderamiento femenino, pero no de una manera romántica. Hay que decir las cosas como son, y el empoderamiento femenino, el develar lo que la necesidad femenina actual requiere, no se tiene por qué romantizar. No tenemos por qué decir, ay, sí, todas
debemos ser empoderadas, todas debemos pisotear a los demás, todos debemos de justificar nuestros medios porque el fin es liberarnos de las cadenas, de la tradición machista. Ok, como discurso está bien, como un discurso político que busque alcanzar otras cosas está perfectamente bien, pero en el colectivo de conciencia femenino ocurren ciertos fenómenos y ciertos comportamientos que este autor, este filósofo, Gilles Lipovetsky, ya lo narró y ya lo habló. Y por supuesto hay otros grandes exponentes del comportamiento de género, de esta, para muchos guerra de género, para otros juego de roles que estamos viviendo actualmente. Más allá de quién haya hablado sobre qué cosa, lo importante es destacar estos rasgos que comparten las mujeres que hablamos en cuestión. Si bien Gilles Lipovetsky es un tipo que ha buscado ejemplificar cronológicamente lo que la historia nos ha dejado ver, hay unos rasgos bien interesantes que nos pueden dar una cierta noción de qué viene para la sociedad en un futuro. Y a mí me encanta este tema del futuro. Me parece que si los filósofos tenemos una capacidad y una habilidad y una especie de oferta de valor en el mundo, es precisamente de visualizar posibles escenarios de acuerdo a las conductas anteriores, es decir, a esta lectura de la historia, a esta manía por entender autores y compararlos y entonces decir, esto viene para la sociedad en el mundo. Y esto es lo que hace Gilles Lipovetsky y esto es lo que yo quisiera compartirles. Que más allá de que quién facture más, quién salga en tal video, quién dé, más apoyo, más altruismo, este tema nos rebasa y nos lleva a comprender por qué actuamos de tal manera y qué es lo que está pasando con el varón principalmente. Para muchas mujeres, la lucha feminista o el empoderamiento feminismo o la liberación de los prejuicios del género femenino es un evento que le compete solamente a la mujer. Pero lamento decirles que no es así. En nuestra pretensión de vernos circulante en todos los reflectores del mundo, lo que estamos haciendo es que obviamos al género masculino y lo obviamos al punto de no prever ciertas situaciones violentas como lo estamos viviendo, no solamente en México, sino también en otras partes del mundo. La violencia de género, los feminicidios, que es un tema bastante delicado, no es necesariamente un tema o un fenómeno que surja de las alcantarillas. No es algo que se cree en una sola vivienda, no es algo que dependa necesariamente de la construcción psicológica del varón. Es algo que generamos de manera colectiva. Y alguien tiene que decirlo, las mujeres fomentamos en gran medida la violencia de género. Y ahí va por qué lo voy a justificar. Y antes de que empiecen con su hate y empiecen a decirme de un montón de adjetivos, esto es algo que no nos atrevemos a decir las mujeres porque justamente el colectivo feminista ortodoxo puede llegar a molestarse y entonces nosotros desaparecer de los radares del apoyo de la comunidad femenina. Y esto es casi una paradoja, pero es real. ¿Por qué digo que las mujeres hemos propiciado y hemos ayudado a la violencia de género? Según Gilles Lipovetsky y mi propia experiencia y las cuestiones que yo he vivido y analizado, las mujeres establecemos las pautas y las normas desde muy temprana edad para que el varón se relacione con nosotros. Hay diferentes autores que en este momento recuerdo también, como el autor del texto de El erotismo. Este autor habla acerca del erotismo social y cómo se va estableciendo estos patrones eróticos entre el hombre y la mujer. Y él pone un ejemplo bastante claro. Cuando nosotros somos jóvenes, hombres y mujeres, y principalmente habla acerca de la secundaria, cuando nosotros estamos en esa etapa empezamos a descubrir sexualmente con el otro hasta qué punto podemos reafirmarnos de manera individual. Y en muchas ocasiones la misma quizás mercadotecnia o una especie de fenómeno y de actitud difícil de encontrarle raíz nos maneja al punto de
poner estándares económicos donde tendría que haber estándares emocionales. Y me refiero pues al simple hecho de que el varón que está de moda en secundaria o en preparatoria es aquel que tiende a tener una participación importante dentro de algún equipo de fútbol, dentro de algún equipo de combate, de karate, en fin, cualquiera de estos grupos de reafirmación del poderío, de la virilidad masculina. Y este no es el estándar alto que establecemos. El estándar verdaderamente alto y violento es aquel en donde la mujer, al venir de una tradición comúnmente materialista y económica, y esto no es un tema de interés simplemente, sino que esto nos habla de un suceso y de un evento antropológico. Este evento antropológico proviene de aquella necesidad que nosotros teníamos de buscar a un compañero que sirviera como proveedor. Las cuestiones económicas, los lujos y la avaricia es un tema que se ha desarrollado paulatinamente, pero en nuestros orígenes, en nuestra psique más antigua, hemos elegido a varones que tengan la capacidad de proveer. Entonces en la secundaria buscamos de manera inconsciente, de manera primitiva, pero también de manera manipuladora, mercadotécnicamente hablando, a varones que tengan poder adquisitivo o que por lo menos lo demuestren. Por ejemplo, el varón que en ese tipo tiene un automóvil, que tiene dinero para sacar a pasear a la chica, que demuestra ante sus compañeros que es aprobado por la comunidad de varones y que de cierta manera tiene una especie de virilidad como áspera, no necesariamente romántico, sino más bien como el dandy que normalmente conocemos, pues es el varón que predomina y el que se lleva a la mayoría de las chavas de esa época. ¿Qué pasa entonces con el varón que no tiene el poder adquisitivo, que no tiene la popularidad y que sobre todo de una manera casi grotesca las mujeres tildamos de cursi o de romántico? En la secundaria no necesariamente somos conscientes del valor emocional que nos puede proveer un hombre que transmita y exprese lo que siente. Buscamos otro tipo de sensaciones, otro tipo de experiencias que están muy alejadas de este prototipo de chavo, nerd, a lo mejor comprometido, hogareño, que es respetuoso, que no dice groserías, que es detallista. No suele ser el prototipo para la mayoría de las mujeres. Entonces, este chavo que se ve en la necesidad, pues por supuesto es una necesidad social de relacionarte con otras mujeres, se ve desechado, se ve rechazado por las mujeres que buscan el estándar popular del varón. En años anteriores, en siglos anteriores, la cuestión del romanticismo era algo que era bien visto. Recordemos precisamente la etapa del romanticismo, la etapa del Renacimiento, Francia, Alemania, Shakespeare. El espíritu de ese momento era el espíritu de la expresión, tanto racional como emocional, como artística, corpórea. Digamos que en esos tiempos las mujeres y los hombres se relacionaban bajo ese esquema, pero ese esquema ya no es nuestro esquema actual. De unos años para acá, las necesidades femeninas han cambiado y por lo tanto los hombres han tenido que adaptarse a esas necesidades. No es una cuestión de sumisión, sino es una cuestión de una especie de conciencia colectiva. Entonces, una vez aterrizada esta idea de que las mujeres de pronto podemos de manera inconsciente propiciar cierta violencia de género, podemos empezar a recapitular un poco sobre estas tres mujeres que aparentemente Gilles Lipovetsky dice que existen. La primera mujer es la que ya les narraba, esta mujer primitiva que buscaba a un hombre proveedor, un hombre que protegiera, que le demostrara a la mujer que podía sentirse segura mientras él salía de casa, mientras él salía de pesca, mientras creaban un hogar, y por supuesto que la mujer se quedaba a educar a los hijos, a cuidarlos, a amamantarlos, a dotarle de todo lo necesario para que a su vez ellos formaran una familia. La primera mujer es una primera mujer rudimentaria, con pocas necesidades ambiciosas, sino con
pues mucho más necesidades orgánicas, vitales, que van y atienden más a lo que en un principio necesitábamos, que era el techo, la vivienda, la comida, la salud, la reproducción sexual. La segunda mujer es la segunda mujer que de pronto buscó cambiar este tipo de dinámica que se tenía, y esto pues por supuesto va de la mano con la maduración de nuestra conciencia, de nuestro cerebro, de nuestro organismo por completo. Pues entonces estas necesidades, una vez ya cubiertas, comienzan a pasar en segundos términos, y entonces empezamos a experimentar otro tipo de necesidades no vitales. Esas necesidades no vitales es la especie de romanticismo que en el siglo XVI, con el Renacimiento, con el romanticismo, con la exposición de la razón, de la expresión corporal, de la poesía, de la música, de las artes, de la pintura, pues buscábamos al final vincularnos con un hombre que nos dotara de esa especie de necesidad ficticia. La mujer en este tiempo, esta segunda mujer, en su polaridad más oscura, por supuesto que vivía bajo el yugo del varón, bajo el yugo de una sociedad principalmente dominada por los hombres, en el sentido que se decidía y pues todo lo que fuera cuestión política le competía al hombre. Durante muchos años la mujer simplemente resumió su vida a buscar un varón que la cortejara, y una vez cortejado volvíamos a la misma dinámica de la primera mujer, la mujer primitiva. ¿Qué pasa entonces para que las mujeres, esa segunda mujer, deje de necesitar y deje de seguir aceptando los acuerdos no hablados socialmente hablando? Pues ocurre que las mujeres, al verse evolucionadas también de manera orgánica, de manera psicológica, y al ver otros ejemplos de mujeres destacadas en la ciencia, en las artes, en la política, comienza todo un movimiento, toda una revolución importante en donde una misma se cuestiona si aquella labor de madre exclusiva y abnegada es la actividad que queremos hacer de por vida. Y empezamos a tener una comparativa constante y ansiosa de las actividades del varón y las actividades de la mujer. ¿Por qué él puede hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Y entonces la revolución de la segunda mujer hacia la tercera fue una revolución silenciosa, una revolución un tanto caótica, frustrante, porque había poca participación y sobre todo poca apertura de los varones a que las mujeres expresaran abiertamente lo que ellas necesitaban. Ni hablar del tema de la autoexploración, ni hablar del tema del autoerotismo, porque bien sabemos que hay diferentes estudios muy recientes incluso acerca de la histeria femenina, de las mujeres que podían experimentar un orgasmo por sí solas y cómo podrían ser tildadas de adúlteras, y todos estos prejuicios que fueron simplemente encapsulando y retrayendo más a la mujer. Lo único que hicimos en este movimiento fue tomar vuelo hacia atrás para echarnos hacia adelante y explotar en esta tercera mujer que representan de manera perfecta Shakira, Karely Ruiz y Miley Cyrus y todas las mujeres que se imaginen, que a nivel global están expresando lo que son. Y aquí es donde comienza lo complejo y lo delicado del tema. La tercera mujer en su explosión lo podemos hablar desde una metáfora de volcán, desde ese contenerse durante tantos años, está siendo presente socialmente con una explosión que pues por supuesto no tiene desmedida. La tercera mujer está emergiendo de las profundidades del olvido y del rezago, y entonces no puede haber necesariamente un comportamiento racional. Sin embargo, no es justificación el hecho de atentar contra la integridad de otras personas. A mí me parece, y siempre lo he defendido, que la mayor lucha, el mayor cambio que una mujer puede hacer es con la lucha de conciencias, con el cambio de conciencia. Y estos espacios son espacios importantes para ver de qué manera realmente obtenemos resultados.
La tercera mujer actualmente padece uno de los efectos secundarios más importantes que a mí me parece que va a tener durante varios años, décadas, incluso siglos. Este efecto secundario del despertar de la conciencia femenina radica en que no hemos procurado el bienestar del otro. Yo sé, puede parecer algo incongruente e ilógico pedirle a la mujer que actúe de manera cuidadosa ante una comunidad de varones que nunca procuraron el bienestar en sí de las mujeres. Pero es que no podemos compararnos si realmente queremos vernos como un género diferente, como un género que va a demostrar a través de su calidad humana que es capaz de estar en cualquier lugar, en cualquier posicionamiento político. Necesitamos poner en práctica nuestra razón, nuestra conciencia, y la historia está para eso. Todos los libros, todos los expositores, las grandes luchadoras sociales nos han enseñado que hay que detenernos un momento a pensar en las consecuencias de nuestros actos. Y una de las mayores consecuencias o efectos secundarios de este despertar abrupto es la violencia de género. ¿Qué ocurre con el varón? Muchas mujeres vamos por ahí en el mundo laboral, en el mundo personal, en el mundo social, obviando al varón, desplazándolo, ocultándolo y en algunas ocasiones pisoteándolo. Lo mismo que los varones en su momento hicieron con nosotras. Va a pasar, pues por supuesto, que va a haber una guerra de roles innecesario. Una guerra de géneros que solo va a propiciar más violencia, como lo estamos viviendo actualmente. Gilles Lipovetsky tiene una manera espectacular de hablar acerca de este padecimiento, de esta castración psicológica que el varón está teniendo. Me parece que una cuestión ya ni siquiera de género, sino una cuestión de hermandad, de fraternidad, el detenernos un instante a cuestionarnos y analizarnos desde nuestra casa, desde nuestra relación de pareja, desde nuestras relaciones familiares y sociales, si mi querer pertenecer y aparecer y ser escuchada socialmente no está violentando la psicología del otro, la mente, la salud mental del otro individuo, que evidentemente no soy yo. Y aquí entra el varón y la mujer. No es una cuestión, como lo decía al inicio del video, que solamente afecte a los varones. Si yo en este momento digo algo que colectivamente en el género femenino no esté aceptado, soy martillada y acribillada por un sinfín de mujeres que creen tener la razón, mas nunca se han cuestionado si aquello que están poniendo delante de su punta de lanza es un cuestionamiento realmente de ellas o incrustado por el común de las personas a lo largo de la historia. Entonces, la parte violenta, la violencia de género que el varón también padece, la viven las mujeres que asumen este despertar femenino desde diferentes perspectivas. Y ustedes pueden pensar simplemente, por ejemplo, en Shakira, su canción más actual, en donde es una especie de alusión a lo que pasó con su ex esposo y cómo ella le dice que ella tiene un poder adquisitivo, que no lo necesita, que no la busque y que le da lástima, y entonces directamente comienza a agredir también a una mujer en cuestión. Esto es un efecto y una característica peculiar de la tercera mujer. Una tercera mujer agresiva, una tercera mujer impulsiva y que está echada tan adelante que no se encarga de dar 2 pasos hacia atrás para simplemente respirar. Entonces Shakira, a su vez Miley Cyrus y todas las que les mencioné y que ven en la portada del podcast, pues son la representación de esta otra contraparte, esta contraparte femenina que las critica, que les dice que son mujeres vulgares, que deben de comportarse de tal manera, que la manera en que lo están haciendo no es la adecuada, que hay otras vías. Más que un consenso, más que un debate constructivo, esto es más bien una cacería. Es una especie de disputa para saber quién tiene la razón y cómo se tiene que ejercer. Y lo mismo ocurre con los varones. Por supuesto se obvia que los varones van a responder porque están ofendiendo a un miembro de su comunidad, de su género. No solamente ofenden a un hombre, sino a un personaje, a un famoso, a un estándar deportivo, a un estándar
de actuación y lo que se les venga en mente. Entonces, en este sentido de la violencia de género que ejerce nuestro actuar desmedido, hay diferentes matices, diferentes vertientes que son interesantes. Por ejemplo, la castración psicológica de las que le hablaba hace rato es un suceso, un fenómeno que sucede bastante frecuente con los varones y que no tiene una especie de acompañamiento. No hay por voluntad propia en los varones, o si lo hay, es un número muy reducido de varones que buscan ayuda psicológica para tratar de entender este cambio que hay en la sociedad. Quizás para muchas personas esto es un tema que ni siquiera tendría que hablarse, que es desgastante, que la vida simplemente hay que vivirla y todos felices y volcados al desenfreno y a lo que está de moda, ¿no? Ponerle Bad Bunny play y olvidarnos de que existimos de manera genérica los fines de semana. Pero creo que las cuestiones cuando caen en los excesos se vuelven violentas, y esto es algo que nosotros hemos estado viviendo. Porque al final, cuando castramos psicológicamente a un varón, cuando le decimos no te necesito, yo tengo el poder adquisitivo, yo tengo el poder económico, yo tengo un juguete sexual que te puede reemplazar, yo soy una mujer libre, una mujer poderosa, exitosa, estamos mandando mensajes equívocos, mensajes que van a tener consecuencias catastróficas como lo que estamos viviendo. Piénsenlo de la siguiente manera, sin que ustedes se cierren, y ni es un intento tampoco de justificar a los varones. Claro que yo soy una defensora de la presencia femenina en cualquier lugar del mundo, pero aquí la cuestión es que se vale también cuestionar nuestras propias actitudes. Y a esto es a lo que quisiera que todos nos sumáramos, a cuestionar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. ¿Es algo que yo realmente deseo o es algo que me enseñaron en mi familia? Y si todavía nos vamos más profundos, pues mi pregunta acá será: ¿quién educa a los hombres? Las mamás, ¿no? Y las mamás son mujeres. Y si te das cuenta, hay una generación importante de mamás, abuelas, suegras o bisabuelas que tienen bastante arraigado el tema del machismo. Que cuando una mujer quiere por ahí ejercer su libertad conforme a sus criterios morales, pues es reprimida y es tachada y es señalada. Entonces, esto no es solamente un trabajo que tenga que, echarse para adelante de manera violenta, sino que puede tener matices un poco más conciliadoras. Y es que el tema de la violencia de género es un tema que desde la perspectiva política se ha intentado contener, se ha intentado retraer, se ha intentado maquillar, se ha intentado estructurar a partir de una política pública que acompaña a las mujeres en su proceso de duelo, pero este duelo es un duelo que ya habla de una violencia activa. No hay una prevención porque no se entiende el fenómeno del género, del feminismo, y tampoco se entiende el fenómeno de la castración psicológica. Todos estos varones que se sienten tan subestimados, tan reemplazados. Imagínense ustedes simplemente todo lo que puede pasar un varón que se sabe simplemente uno más en la lista de cosas que se pueden vivir en la vida. Pues creo que a todos nos toma por sorpresa, a todos de cierta manera nos sacude el saber las verdades, porque esto es algo real y no solamente con las mujeres, y no solamente con los hombres. Esto es una cuestión que nos compete a todos. En su momento las mujeres también nos sentimos timadas y subestimadas por el sinfín de investigaciones médicas y psicológicas y científicas que decían que nosotros éramos un macho castrado y que teníamos histeria, y nuestra histeria pues entonces ocasionaba descontroles en la familia. Todas estas cosas que fueron avaladas por el común de la comunidad científica tenían un sustento científico y al parecer un sustento en nuestra vida actual. Y ante ello nosotros vivimos también una especie de castración psicológica. Y como nuestros ancestros, nuestras mujeres del pasado lo vivieron, y sabemos que no es algo necesariamente bello y no es una transición y una especie de rompimiento consensuado, pues creo que ese es el nivel de conciencia que la sociedad y el mundo necesita.
Entonces este tema de ponernos en los zapatos del otro, respetando evidentemente nuestras individualidades, es una de las mejores batallas que podemos tomar. Aquí la cuestión no es quién es más fuerte que quién y quién tiene más poder que quién, porque todo esto va a volcarse en una riña violenta, sangrienta, incesante y que solo va a deconstruir negativamente los valores que tenemos hasta el momento y que bastante nos ha costado construir. Este tema de la tercera mujer es un tema que apenas va iniciando, es un fenómeno en pañales, es un fenómeno que es la punta del iceberg y que todo el cuerpo que no podemos ver es lo que realmente necesitamos saber, lo que realmente necesitamos estudiar. Por eso la tercera mujer, estas mujeres exponentes, representativas del mundo, estas empresarias, son ese hartazgo femenino y esa castración también psicológica que en su momento vivimos. Sin embargo, las cuestiones quizás más de la índole del inconsciente, más patológicas, más de la índole familiar que nos pueden regir al momento de querer hacernos ver visibles, es lo que empaña esta lucha de género que hemos adoptado desde hace algunos años. Por eso es bastante interesante que diferentes posturas converjan y que se cree un debate, ¿no? Que se cree un parlamento en donde las personas se expongan y los hombres sobre todo vuelvan a ser vistos. Y al verlos me refiero a que entiendas que el otro ser es un humano más allá de un varón y que ellos por supuesto están adaptándose a esta nueva necesidad femenina. Porque esto no es algo que se vaya a echar para atrás. Es decir, no porque alguien lo hable y todos lo hagamos conscientes, vamos a retraernos de nuestras decisiones. Por supuesto que no. Es casi incongruente e ilógico, incluso hipócrita, pedir innovación, tecnología, mejorar nuestra calidad de vida si estamos rechazando los cambios que hay en la base de la sociedad. No puedes querer tener una comodidad y una vida maravillosa cuando estás aplastando al prójimo, cuando estás simplemente anteponiendo la integridad de los demás. Esto es todo un trabajo colectivo y evidentemente bastante complejo, por lo que es interesante que lo sigamos platicando, lo sigamos hablando. Hay muchísimos rasgos más de la tercera mujer. Yo les invito a que lean este texto, a que entendamos dónde estamos parados y que más allá de esta frase que a mí me encanta de Gilles Lipovetsky, que dice: el Don Juan está cansado, el Don Juan necesita un relevo, y entonces ahí se entiende que el hombre pasó de ser el romántico, empedernido, conquistador, bohemio, de serenatas, de mariachi, de poemas, de poesías, a ser un hombre bastante conciliador, un hombre bastante carismático, que físicamente necesita preocuparse por él mismo, que emocionalmente pareciera que comienza a ser un requisito la salud mental, que económicamente no necesita tener el poder total, sino más bien la capacidad y la disponibilidad de compartir tu vida económica con una mujer, la capacidad de intercambiar roles, la capacidad de hablar de tus sentimientos, de nuevo regresarte esa humanidad que por tantos años se cargó y que tanto tiempo fue peso para el varón por toda esta cuestión de ser el proveedor de la familia. Las mujeres podemos vivirlo actualmente, las mujeres vivimos en carne propia la responsabilidad y el peso que hay de ser una proveedora en una familia. Es bastante complejo, pasas por un sinfín de síntomas y de cuestiones intensas, ansiedad, depresión, estrés, todo el tiempo estás pensando en cómo tienes que crear dinero, descuidas acá, a tu pareja ya no le pones la misma atención. Y esta cuestión es una misma cuestión que ha vivido el varón durante tantos años. La invitación es la misma, la invitación es que seamos empáticos con el otro y más que critiquemos y más que señalemos y seamos los don morales, don éticos o doñas éticas y perfectas, pues simplemente veamos que esto que está ocurriendo es necesario. Todos los ciclos históricos tienen estos momentos de crisis, pero también tienen momentos de producción, tienen momentos de lucidez, de sublimidad, en donde decimos,
caray, la humanidad tiene cosas buenas, la humanidad es interesante, la humanidad es digna de estar habitando este planeta. Y la invitación es esa. La invitación es que vayamos de pronto limando nuestras histerias, siendo varón o siendo mujer, vayan a terapia. Esto ya ni siquiera tendría que ser una recomendación. Yo creo que las redes sociales actualmente nos permite cuestionarnos, oye, ¿estoy bien? ¿Esto que pienso es normal? ¿O quién soy? ¿O por dónde voy? Hay muchos profesionales que están buscándote, que necesitas aparecer por ahí en su consultorio y decirle, yo necesito ayuda. Tú como mujer, oye, yo necesito ayuda para tratar de entender cómo relacionarme de manera consensuada con mi pareja, con mis hermanos, con mi papá, con mis amigos. Oye, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda para tratar de entender a mi mujer, a mi novia, a mi mamá, a mis hermanas, a mis compañeras de trabajo. Sé que a veces puedo ser muy grotesco o muy áspero, puedo ser muy agresivo o pasivo. Todas estas reflexiones, todos estos 20 que nos caigan, son 20 que necesariamente tienen que ser acompañados por un profesional. Y ahí, en el momento en que cada quien, desde su casa, desde su postura y desde su conciencia y desde su historia de vida, asuma que necesita conocerse a sí mismo, entonces ahí habrá un cambio interesante y ahí podríamos hablar de un progreso y ahí las mujeres podríamos decir, esta lucha ahora es un trabajo en equipo. Hasta aquí el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado. Podrán darse cuenta que este podcast pues fue un poco más dinámico. La idea es pues eso, ¿no? Que ustedes en poco tiempo tengan una perspectiva del tema y yo estoy bien interesada, siempre se los he dicho, que busquen el Bazar de los Perdidos en todas sus redes sociales y en el video que vean comenten, oye, yo no estoy de acuerdo porque me parece que esto y esto. Y yo sí estoy de acuerdo y mira, yo encontré este libro y yo encontré esta opinión y yo soy un experto en esto. El debate, el parlamento, el diálogo nos hace ser menos ignorantes. Y en un mundo tan globalizado y donde nos jactamos de tan tecnológicos e innovadores, es necesario que también innovemos en nuestra conciencia.